Y para esta parte del programa habíamos decidido hablar de la advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, sobre los fondos que ya no tiene para seguir funcionando en las Américas. La CIDH, quiero recordar, tiene 10 relatorías, entre ellas la encargada de promover y proteger la libertad de expresión. Nuestra invitada para hablar de este tema, Catalina Botero, quien fuera relatora especial en esta unidad de trabajo. Saludamos a esta hora a la señora Botero. Gracias por acompañarnos. A ti, Dania, un placer volver a estar contigo y con toda la audiencia de América Latina de NTN 24. Evidentemente este es el tema que habíamos pautado conversar, pero no puedo no comenzar por la situación de posible secuestro de periodistas en Colombia. Salud Hernández desaparece hace ya 4 días y desde el día de ayer están desaparecidos el periodista Diego de Pablos y el camarógrafo Carlos Melo de RCN Televisión. ¿De qué estamos hablando en Colombia? ¿Por qué revivir circunstancias como estas? Dalia, estamos hablando de una situación extraordinariamente crítica. Estos periodistas no estaban de compras, ellos no se fueron de shopping al Catatumbo. Salud Hernández Mora se fue a investigar al Catatumbo la desaparición de 2 jóvenes y luego todo el equipo de RCN y el equipo de Caracol, que felizmente el de Caracol fue liberado, fueron a investigar la situación de Salud Hernández Mora. Es decir, estaban haciendo el trabajo que le pedimos a la prensa que haga. Estaban haciendo exactamente lo que los periodistas y las periodistas hacen y por lo cual estamos tan agradecidos. Con el coraje de contarle a un país que no tiene acceso a ciertas zonas que están dominadas por la violencia, qué está pasando en esa zona. Lo que necesitamos entonces es más prensa, mejor prensa, es decir, que el Estado proteja a quienes nos están contando qué pasa en el Catatumbo, qué pasa con los defensores de derechos humanos en las zonas más remotas, qué pasa con la gente que está pidiendo el reclamo de tierras. Esas periodistas y esos periodistas que se van y se internan en la Colombia profunda para contarnos qué es lo que está pasando son fundamentales, sobre todo en este proceso, digamos, de paz en el que el país está embarcado. Necesitamos conocer esa Colombia y la prensa nos permite hacer eso. Entonces lo que está pasando es extraordinariamente grave, porque es impedir que hagan su trabajo y que la sociedad esté bien informada. Dios quiera que no sea nada muy grave y que tanto Salud como los reporteros y el camarógrafo de RCN puedan volver nuevamente sanos y salvos con su integridad intacta. Pero lo que está pasando me parece muy preocupante. Ahora, conversaba hace unos minutos con Ricardo Trotti de la Sociedad Interamericana de Prensa y le hacía una pregunta que quiero repetirle a usted. Es decir, ¿cómo construir un proceso de paz sin libertad de expresión? ¿Cómo construir un proceso de paz sin garantía para el libre ejercicio del periodismo, que es una condición tan necesaria para la paz misma? No es posible. Cualquier proceso de paz y de reconciliación necesita que la sociedad esté adecuadamente informada. Y por eso uno de los asuntos urgentes que hay que atender es cómo mejorar la protección, las condiciones, digamos, estructurales para que la prensa pueda hacer su trabajo y la protección específica de los periodistas o los periodistas que están en riesgo. No es posible un proceso de paz y una transición, digamos, a una reconciliación nacional si no hay deliberación vigorosa sobre qué está pasando, y para que haya deliberación vigorosa se requiere la protección reforzada de la libertad de expresión. Ahora, ¿qué garantías, señora Botero, tendríamos que exigir en todo caso al gobierno de Colombia? Porque no sabiendo ni siquiera en manos de quién están estos equipos, estos periodistas, estos profesionales de la comunicación, ¿qué garantías tendríamos que exigir al gobierno? Lo primero es entender que los periodistas y las periodistas están protegidos por el derecho internacional humanitario, es decir, son actores protegidos. Cualquier violación de sus derechos es un crimen
del derecho internacional humanitario, particularmente si se agrede su integridad física o su vida. Luego, es importante saber que por las agresiones que han sufrido periodistas, por ejemplo, en el caso de Siria, que es gravísimo, periodistas que con enorme coraje se meten en la guerra y nos cuentan lo que está pasando, porque Dania, si no fuera por la labor que ustedes hacen, por ejemplo, no sabríamos que en Siria hay armas químicas. Entonces, es una labor fundamental para toda la sociedad. Entonces, con un enorme coraje se van y, pues claro, a veces resultan capturados o asesinados. Eso ha movilizado a todas las relatorías de libertad de expresión y a todos los órganos, digamos, de protección internacional de libertad de expresión, y se han elaborado un catálogo, digamos, una serie de obligaciones estatales de prevención de la violencia, de protección de periodistas en riesgo y de lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas, que están establecidas en las declaraciones conjuntas de los relatores y en los informes de los relatores, y yo creo que eso es lo que hay que exigirle al gobierno colombiano. Ahora, volvamos a lo que era el tema inicial de la conversación, pero que evidentemente pues esto es el aquí y el ahora de la noticia y había que hablar de eso. La advertencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Falta de presupuesto que llevaría al despido del 40% de sus contratados, entre otras cosas. ¿Qué está pasando con esta comisión? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una de las dos piezas de todo el sistema regional de protección de derechos humanos. Una es la Comisión y la otra es la Corte. Lo que hace este sistema es proteger los derechos humanos de las personas cuando los estados no quieren o no pueden proteger sus derechos humanos. Estados que voluntariamente han firmado los tratados de derechos humanos y que decidieron crear esa comisión y esa corte y que le asignaron además voluntariamente la tarea de proteger los derechos humanos y de ser la última esperanza de quienes ya no tienen ninguna otra esperanza. Eso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso ha sido, por ejemplo, Idania, en países como Venezuela, cuando nadie decía nada, cuando los vecinos se sentaban a manteles con el gobierno venezolano, a pesar de que había un proceso clarísimo de desmantelamiento del Estado de Derecho y de violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo ahí haciendo informes, medidas cautelares, sacando casos contra las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y eso ha pasado no solo en Venezuela, sino en la mayoría de los países de la región que han atravesado circunstancias o coyunturales o estructurales. Ahora, los gobiernos la crean, le entregan las facultades, pero no le dan la plata para operar. Entonces, ¿qué ha pasado con la Comisión? La Comisión ha vivido la última década fácilmente, básicamente con un 50% de su presupuesto de donaciones europeas. ¿Qué pasó este año? Que los europeos reorientaron sus prioridades. Y entonces se cayó inmediatamente todo el presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a contar con menos del 50% de lo que necesita para poder tener una operación básica, no una operación ideal, una operación básica. El momento en el que los europeos reorientan sus prioridades y además le preguntan a la Comisión por qué el sistema de derechos humanos de América Latina, de las Américas, no está financiado por las Américas, la Comisión no tiene respuesta. Porque el mismo sistema de derechos humanos, Idania, en Europa recibe el 41% del presupuesto del sistema europeo. Del sistema interamericano, es decir, de la OEA, la Comisión Interamericana recibe menos del 6% y en conjunto con la Corte Interamericana recibe menos del 10% del dinero de la OEA. Mientras en Europa, el dinero del Consejo de Europa, le envían al sistema de derechos humanos el 41%. Entonces, pues claro que los europeos estaban un poco sorprendidos, decidieron reorientar porque tienen un problema complicado con los países vecinos, claro, y tienen asuntos que atender en su propio vecindario, y ahora la tarea es de los países, Idania, los países de la región. Claro, pero los países de la región, lo cual es a mi juicio el problema, porque los países crean, digamos, este sistema, y crean la comisión y crean la corte, pero en relación a la comisión, luego no les gustan los informes que levantan la comisión, sobre todo en aquellos países donde el Estado tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Y entonces allí es que ponen el freno o ponen distancia. Unos se salen, como hizo Venezuela, y recibe una lluvia de críticas. Los otros deciden que es mejor
disminuir el presupuesto y así no tienen que enfrentar las críticas de la comunidad internacional. Nunca mejor dicho. El costo político que tendrían que asumir si se van de frente contra la Comisión Interamericana o si adoptan la decisión que adoptó el Estado de Venezuela, que es retirarse del sistema interamericano, no necesariamente de la Comisión, pero de la competencia de la Corte, si adoptan esas decisiones el costo político es muy alto. Es mucho más fácil la indolencia y simplemente desfinanciar para que paulatinamente la Comisión muera por inanición. ¿Qué es lo que va a pasar si las sociedades no reaccionan? Por eso es tan importante lo que estás haciendo y lo que están haciendo otros medios de comunicación en la región. Es decir, que haya un costo político para los gobiernos que deciden no financiar el sistema que ellos crearon para proteger a sus propios ciudadanos. Porque de eso se trata aquí, de proteger a la gente. Ahora, ¿Cómo funcionaría, señora Botero, una sociedad donde no se defiendan los derechos humanos? Es decir, para que la gente que nos ve entienda, retiran presupuesto, no funciona el sistema de derechos humanos que hemos creado para proteger precisamente a los ciudadanos de los abusos, además del Estado, en momentos determinados. ¿Qué pasa si nos quedamos sin ese organismo que vele, que llame a todos estos organismos, ONG que funcionan en los países y que cada tanto tiempo van a rendir un informe para ayudar a construir finalmente eso que presentan las diferentes comisiones? Mire, Dania, los derechos humanos son lo que separa la barbarie de la civilización. Lo que separa un mundo en donde es el reino del poderoso sin límites y sin controles y el abuso y digamos las agresiones y la violencia, de un mundo ordenado, de respeto, de dignidad, donde la gente pueda vivir con seguridad y pueda resolver sus problemas de acuerdo a su modelo de vida, digamos, respetuosos de su libertad. ¿Qué es lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte? Nuevamente te lo digo, son la esperanza de los que ya no tienen ninguna esperanza. De aquellos que viven en países como Venezuela, en donde no es posible la protección de derechos humanos, o Ecuador, porque el sistema judicial está totalmente cooptado por el Poder Ejecutivo, donde simplemente por otras condiciones más coyunturales tampoco ha sido posible hacer justicia. Esas personas acuden al sistema como su última esperanza. Y en ese sentido es tal vez la joya de la corona del sistema de derechos humanos de toda la región. Por eso hay que protegerlo y hay que cuidarlo, porque es la última esperanza de los que no tienen nada más. Hay una campaña que tiene, por ejemplo, en Twitter la CIDH, que nos parece bien interesante, la comentaba con nuestros compañeros hace un rato, donde están graficando el alerta que están enviando. Por ejemplo, esta en pantalla dice 40% más demora en atención a personas en grave riesgo. Estas son las consecuencias, ¿no?, de lo que ocurriría si no tiene presupuesto para funcionar la CIDH. 40% más retardo de justicia para víctimas. Yo les invito a que visiten esta cuenta de Twitter, es @CIDH, y van a ver varios gráficos como estos bien interesantes. Señora Botero, ¿qué hacemos? Es decir, hay que levantar esta voz de alarma. ¿Cómo hacemos que la sociedad presione de alguna manera a los propios gobiernos para que no dejen de financiar lo que evidentemente les beneficia, lo que les ampara? Como usted decía, es ya la última instancia que le queda a los que no tienen nada. Exacto, y a los que no tienen nada y pueden asesinar, y esas son las medidas cautelares, y a eso te refieres con ese hashtag y con esa leyenda, digamos, que acabas de leer. Sí, la Comisión Interamericana no solo tramita casos que a veces son lentos y son difíciles justo por el problema de financiación, sino que adopta medidas cautelares para salvar a gente cuya vida está en riesgo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos no solo ha transformado marcos jurídicos, ha mejorado
mejorado la situación de millones de personas en la medida en que sus estándares se convierten en estándares regionales y se transforman constituciones y leyes y salen leyes de acceso a la información y pasan cosas maravillosas. No es que además defiende la vida de gente concreta que está siendo amenazada. Entonces, todo eso está en juego y yo lo que creo es que hay que subirle el costo político a los estados. Hay una asamblea de la Organización de Estados Americanos, una asamblea ordinaria ahora en junio, y en ese momento tienen que tomar la decisión de cómo van a salvar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la medida en que los gobiernos sientan que esto es un tema que a la ciudadanía le importa, que los están vigilando, que están siendo vistos, que les pueden pasar la factura si dejan morir por inanición a ese recurso fundamental de las personas en la región, en la medida en que sientan que esa vigilancia existe, pues van a tomar alguna decisión razonable, esperemos, en esa Asamblea General. Si sienten que pueden seguir actuando con total impunidad frente al sistema interamericano de derechos humanos, pues seguramente las condiciones de trabajo de la Comisión Interamericana van a ser las que aparecen en ese hashtag que tú estás leyendo. Pero, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por habernos acompañado. Buena tarde. Buena tarde, Dania. Muchas gracias por invitarme.